Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Falta Técnica. Retomamos esta serie de jugadores que no sabías que estaban jugando en X país. Hoy toca Puerto Rico, así que nada, estoy aquí con Joanes y vamos al lío. En el primer jugador tenemos a Damian Jones, que algunos se acordarán, sobre todo los fans de Warriors, si alguno se acuerda, que jugó para ellos. Desconozco en qué temporada, pero bueno, jugó en NBA, luego también tuvo un paso efímero por Sacramento y actualmente se encuentra jugando en los Vaqueros de Bayamón, de Puerto Rico. ¿Qué podemos decir? Pues, a ver, efectivamente, ¿no? A ver, yo sí, por alguna razón me acuerdo de que jugó Damian Jones en Golden State, ¿no? Elegido en 2016 por ellos mismos. Estuvo tanto en las finales de 2017 como 2018 como 2019, o sea, 2 anillos, sin hacer nada. O sea, tampoco Bueno, hizo mucho. Pero ahí lo tenemos. Estuvo ya un tiempo también en los Lakers, estuvo también un tiempecito ahí pequeño en Sacramento, y actualmente lo tenemos en Puerto Rico. Que bueno, pues a la isla no pierden nada por estar ahí, ¿no? Ya la NBA no tenía hueco, seguramente porque no daba el nivel, nunca fue un jugador que tuviera muchos minutos de rotación, o minutos en general, y yo pues creo ahora que está ahí. también fue maldición Lakers. Que me acuerdo que lo ficharon como... Es que la maldición de Lakers con los pivots. Lo ficharon como el pivot suplente de Anthony Davis, pero no dio la talla y un escenario grande y al final pues se acabó yendo a Sacramento y finalmente pues en Puerto Rico, que oye, lo que han dicho, isla, buena vida y ya Toda la está. vida. ¿Quién sabe? A veces se vive mejor en Bayamón que en Los Ángeles. Sí, ¿Quién te dice quien que diga no? que no es contrario a tus Puede creencias. ser. Sí, ¿Para qué nos vamos a engañar? poco Pero más que bueno, decir de Damian Jones. bueno, Damian Jones vive bien, porque lo que estaría en la NBA, tiene ya su dinero, tiene sus anillos, pues ¿qué más quieres? Ya, de verdad que tiene ya una edad, 31 años, pero bueno, Que está le bien quite lo con eso. bailado, ya está. Claro que sí. Y luego, bueno, en segundo lugar, un jugador que sí tuvo un poquito más de éxito en la NBA, bueno, bastante más Bastante, éxito, bastante. el cual es Montrezl Harrell, que actualmente juega en el Atlético de San Germán, obviamente en Puerto Rico. Un jugador que, bueno, es el único del que vamos a hablar aquí que tiene algún premio. Sí, Sexto hombre del año en la temporada 2020 con Los Ángeles Clippers. Anteriormente había estado en Houston en los comienzos de su carrera. Luego, más tarde, hizo la rateada histórica de irse a los Lakers, pero eso da para otro día. Y bueno, un hombre que yo no sé, Carlos, si te acordarás, era un poco vinagres, ¿no? Era un poco picado. vinagres picado, picado histórico, en verdad, ¿eh? Yo creo que por esa eliminación. Bueno, en fin, cuenta, ¿qué pasó? O sea, esto me acuerdo que fue una cosa muy loca en su tiempo, porque era la burbuja. Burbuja que obviamente época 2020, época complicada, COVID. Y también teníamos la situación Black Lives Matter. Estaba el tema de George Floyd muy reciente. Y coge Montes Harrell y lo que hace es llamarla Doncic Black. Justamente. Que yo no me voy a meter en política, no nos vamos a meter en No, 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 política. no. Bueno, yo creo Falta que de... se juntaron varios factores entre la eliminatoria de Clippers Mavericks, luego que acaba de ganar el sexto hombre del año y que estaba también bastante subidito y tal, se dieron un conjunto de cosas. Claro. Falta técnica, nunca dará sus valores políticos, No, pero sí es verdad que se le fue un poco la olla. sí, ¿Para qué mentir? bastante. Se le fue un poquito la olla. Pero bueno, aún así, buena carrera de Montrezl Harrell en NBA. Yo creo que podría haberse quedado algunos años más. Es verdad que su perfil, es verdad que estaba un poco perdido ya para cuando se fue, pero no sé. Yo nunca lo vi como un jugador que estuviera en este punto de su carrera en Puerto Rico. Que otro No. que igual, que le quiten lo bailado. Sí, sí, Lo otra mismo. cosa, vamos, ya tiene la vida solucionada, obviamente, pero podríamos haber tenido más a Montrezl Harrell, la verdad. Luego en los equipos que estuvo tampoco hizo malas temporadas. En los Lakers, quitando la temporada horrenda que hicieron en el 2021, es cuando llegó. Tuvo buena temporada, luego en Washington, o sea, decisiones, ya está. Así que nada, poco más que comentar de Montrezl Harrell. Como ha dicho, es el jugador más exitoso que comentaremos ahora mismo en este vídeo.
Y pasando con Kenneth Faried, ahora se encuentra militando en los Cangrejos de Santurce, que si no recuerdo mal, corrígeme, es el equipo de Bad Bunny. Efectivamente, es el equipo de Bad Bunny, efectivamente. Y nada, Kenneth Faried ya tiene una edad, pero yo creo que en algún equipo que esté buscando algún veterano o algún pivot suplente que sea físico en pintura y tal, yo creo que podría servir. Sí, o sea, se ve que Kenneth Fariz estuvo más tiempo del que pareció en la liga, porque pareció que Sí, fue un jugador muy de transición, no mucho tiempo, pero es verdad que estuvo sus años en Denver, de hecho, los primeros años de Jokic seguía estando ahí en Denver siendo un jugador importante, luego estuvo unos pocos años en Houston sí, ahí, ya como jugaba más de rol, más de final de banquillo, luego me suena que a lo mejor no sé si llegó a jugar, pero estuvo cerca de estar en el equipo de la G-League de los Clippers, o eso ya estuvo lo en la G-League desconozco, de no finales. tengo ni idea de eso ya. Diría que Pero estuvo por aquí. Y luego, bueno, ha acabado en Puerto Rico. eh, un hombre que eso, pues es un rol similar al de Montres Harrell. Este sí, que reboteaba más, era un poco ahí una bestia de los rebotes, se podría decir. sí, sí. Un jugador old school, se podría decir, ¿no? En otra época seguramente se habría quedado más tiempo en la liga, pero el juego evoluciona y pues lamentablemente se ha quedado ahí el bueno de Kenneth Fariz. Y de ahí le nació el apodo de Manimal, si no recuerdo mal, Sí, el Manimal. Y no sé, buen como hemos mote. dicho, ya está, un jugador que ya se le ha acabado la etapa, pero yo creo que podría seguir teniendo algún hueco en equipos que necesiten veteranos o mira de Andre Jordan, como hemos dicho en el vídeo Sí, que vamos a subir. es verdad, tío. O sea, si hay de Andre Jordan. Es verdad que de Andre Jordan ha tenido una trayectoria más grande Sí, que obviamente. de Farid Montres Harrell, pero yo qué sé, como, como jugador así, veterano que pueda ayudar, yo creo que podría seguir sirviendo con el Farid. Y luego, bueno, para terminar, vamos a ir ya con un jugador un poquito más joven, ¿sí? ¿No? Si no recuerdo mal, es un Sí, poco sí, más joven. Otro jugador que juega para un equipo de otro cantante. Ojo, para el equipo de los Osos de Manatí, que si no me suena mal es el equipo de Ozuna. Yo no sé qué burbuja tienen ahí los reggaetoneros con los equipos de baloncesto. bueno, le dan visibilidad y los patrocinan, que eso está bien a fin de cuentas, la verdad. Digo yo, algo es algo. Pero bueno, del jugador que estamos hablando es Ryan Archidiácono. Un jugador que estuvo durante mayoritariamente finales de los 2010 siendo un buen base suplente para Chicago Sí, Bulls, también para New York Knicks, y que actualmente está en Puerto Rico. Es un jugador que no llegaba con el mejor perfil a la liga de por sí, no tuvo muchas oportunidades, pero bueno, cumplió, hizo lo suyo, ganó sus millones y ahora está claro. pues otro en Puerto Rico viviendo la vida. Pues Brutal. sí, Archidiácono sí que es verdad que tuvo esa etapa en Chicago que estuvo decente, no vamos a mentir, tampoco estuvo estelar. Y llegaba justo, a ver, no sé si te acuerdas, Kirk Hinrich jugó en Chicago y justo esa Sí. temporada se fue y tal y dijeron que Archidiácono iba a ser un Kirk Hinrich 2.0, pero no lo fue, pero bueno, hizo lo que A ver, pudo y tal en Chicago y tuvo buena temporada. es que de por sí el Chicago de Kirk Henry era bastante mejor que el de Archidiácono. ¿Para qué nos vamos a mentir? Buscaban un Pues Kirk Hinrich 2.0, pero no se claro. consiguió. Pero bueno, ya está. Si le pides a un jugador que sea como otro y al final no te da la talla, pues no pasa nada y ya está. Sí que es verdad que Arcidiácono, al menos yo me acuerdo más de su etapa universitaria en Villanova, que ganó el campeonato nacional. Otro Nova Nick. Sí, Bueno, otro sí, más. Nova Nick. También jugó en los Knicks en Sí, Villanova. No ha también. ganado la Nick, pero otro. Jugó en los Knicks. Ganó el campeonato nacional y fue el MVP de la NCAA. O sea, ¿qué más le puedes pedir a nivel universitario? Lo ha conseguido todo, básicamente. Luego eso, el stint que tuvo en New York y creo que ya no tuvo ninguna etapa en la NBA, si no recuerdo mal. Ya está. Así que nada, poco más que comentar de Archidiácono, la verdad. Pues no mucho más, la verdad. Es que fue un jugador que eso, o sea, fue más promesa y esperanza universitaria que lo que pudo llegar a ser en la NBA. Sí, lo que ocurre a veces, ya está. Y bueno, ahora para acabar, yo creo que es necesario hablar de un jugador que ya no está en Puerto Rico, pero que está dando mucho que hablar últimamente. Y estuvo hace nada en Puerto Rico.
que es Malik Beasley. Que al igual que decíamos que era a lo mejor una buena situación para Damian Jones estar en Bayamón que en Los Ángeles, a lo mejor es una mejor idea para Malik Beasley estar en Puerto Rico o seguir en Puerto Rico en vez de estar haciendo TikToks todo el día y estando en la cárcel. Yo no sé, opinión mía. Live de TikTok, el tío intenta evadir responsabilidades, haciendo lives de TikTok que me salió el otro día y estaba, no sé, un pozo, estaba ahora metido en un pozo, la verdad. Pero Espérate, bueno, ese tío tiene el récord de los Timberwolves en triples en un partido. O sea, era sí. un tío muy bueno, pero es que hasta hace 2 temporadas en Detroit. O sea, Sí, que que no- bueno, porque Anthony Edwards es Anthony Edwards, si no, habría ganado el título a esto, a más triples anotados en una temporada. que no son mierdas. Sí, sí. Bueno, a ver, depende de cómo Ahora lo sí, veas. bueno, Depende de cómo lo veas, pero en la pista de baloncesto no es un mierdas, es un gran tirador, pero se le va la olla. O sea, y no tiene candidato es más. esto, hombre. Y todo ocurrió cuando estuvo en Minnesota y en Milwaukee, ¿no? Que fue con Ed Las pistolitas. Davis, que Las, hicieron las- ahí el rollo y tal. Y era por culpa de Ed Davis que Ed Davis tenía una deuda y le dijo a Malik Beasley que hiciera esto, lo que hizo Rozier, básicamente, que amañara partidos él solo para pagarle la deuda a él. O sea, es una que se ha, barbaridad. que Eso se ha es... demostrado, Sí, sí. además lo de eso, en partidos en sí, que se Y han también visto estaba, si estadísticas. no recuerdo mal, uno de los mejores amigos de Jimmy Butler, si no recuerdo mal, también implicado. O sea, Puede ser, el puede ser. Plasencia creo que se llamaba. O sea, un meollo ahí que se ha montado ellos dos solos. Una cosa bárbara. Pero bueno, Y hay eso, cosas que ocurren también a veces cuando ya el tema baloncestístico se te cruzan los cables. Y bueno, poco más que comentar. poco más. Que le vaya muy bien en la cárcel, porque Sí, ya me porque a Puerto Rico no vuelve, ven a mí. no, y A mí encima que Puerto Rico es soberana de Estados Unidos todavía, así que yo creo que mucha escapatoria no, no tiene. Pero no, la bueno, verdad es que llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado esta serie, este formato. Y nada, ya seguiremos la serie con otros países que se nos ocurran. Y nada, hasta la próxima. adiós.